Venezuela nace en el Esequibo, con esa música perfecta, una música que tiene una intención, amiga, amigo, que es la participación activa con la diplomacia bolivariana de paz, que estruende en todo el mundo, en la Organización de Naciones Unidas, en La Haya, que ahora está el gobierno dentro de lo que es algo que nosotros estamos con diplomacia construyendo el porqué. Esa no es la instancia, sino por el contrario, la instancia nuestra es, vamos a poner esa musiquita otra vez, ¿vale? Lo que es nuestro acuerdo de Ginebra, porque esa es la historia. Ahí tenemos esa música, vamos a ponerla, vamos a ponerla, vamos a ponerla. Tenemos hoy una invitada de lujo con esa música perfecta. Tenemos a la diputada Ilenia Medina. Es diplomática, igualmente parte de la comisión de nuestra Asamblea Nacional. Saludar a todas y todos los diputados, sin distingo de raza, ni creo, ni condición política. A pesar de que Ileana es parte y es secretaria general del Partido Patria para Todos. Quiero saludar al Partido Patria para Todos, nuestro PSUV, pero el tema del Esequibo no es de los partidos nada más, es tuyo, es nuestro, es como estamos nosotros enarbolando la bandera de la unidad nacional. Ilenia, fíjate, como nosotros lo dijimos, hoy el apostolado como siempre, y bienvenida aquí al programa, diplomática de carrera, tiene todo un currículum estratégico hoy, de lo que es hoy la defensa de nuestros equipos. Bienvenida. Gracias, Luis, encantada de estar en tu programa tan educativo, tan formativo. Bueno, es parte de este trabajo que nos toca a todos en estos tiempos, ¿no? Cómo ayudar a hacer el conocimiento de nuestro pueblo, de nuestra gente, los momentos que vive Venezuela. Tú sabes que nosotros estamos señalando primero, decimos, el santo y seña de Venezuela es, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y voy por las partes y digo, el sol de Venezuela, y algunos se quedan así, luego en el Esequibo, y aquella sonrisa, como un santo y seña, en lugar de los buenos días, buenas tardes, el sol de Venezuela. En segundo lugar, entender que estamos en plena campaña admirable. Esta es una campaña admirable con toda la significación que tuvo la campaña admirable de Bolívar, cruzando los Andes. Esta también es una campaña extraordinaria para rescatar el legado de Bolívar. Ahí estamos viendo las imágenes, mira, el Esequibo. Ahí ya lo veo. Ya estamos conectados con nuestra tierra. Entonces, fíjate tú que decimos que justamente para hacer efectivo ese territorio que nos fue legado, no como una gracia, sino que fue forjado entre levantar las banderas y defender lo más sagrado que tiene un grupo humano, entregar la vida por hacer posible que ese grupo humano, que esa sociedad pasara de ser una colonia obediente, sin autodeterminación, sin dignidad, sin posibilidad de tener derechos, a convertirse en una república, definiendo territorios ya adquiridos por la corona, de acuerdo al principio de Lutis Possidetis Iuris, y luego uno siempre, los que siempre han tratado de sustraer indebidamente, robarse brutalmente los territorios que le pertenecían, primero a la colonia, a la Capitanía General de Venezuela siendo colonia, luego la República, con un territorio muy bien definido desde 1810 o 1777 hasta 1830. Han tratado de robarse fraudulentamente el territorio. A nosotros nos corresponde en esta época, a esta generación, y cuando hablamos de generación estamos hablando de todos los que estamos vivos y conscientes, es decir, no a los niños evidentemente, sino a los adultos, a los jóvenes. Nos corresponde entregarle, rescatar el legado de Bolívar, que es la soberanía y la integridad territorial del Esequibo, que ha tratado de ser despojado en 1899, y entregárselo
a las generaciones más jóvenes y a las que están por venir. Ese es un gran compromiso y por eso es que decimos que tenemos el honor, primero el derecho de ser consultados, gracias a una constitución que tiene, con un modelo de participación protagónica y responsable, pero también en pleno ejercicio de un deber. Liliana, fíjate, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Tú fuiste la que propusiste hace como un año, todavía uno se recuerda, ¿no? Y está firmado por acta y todo. Por eso es que estos buenos son estos programas mañaneros, ¿vale? Estos programas que uno identifica ese acervo de lo que son hoy nuestra venezolanidad contigo. En cuanto al referéndum consultivo en la comisión, tú lo propusiste ahí. ¿Qué podemos decir hoy también con toda esa historia que tú nos estás explicando, la llegada a La Haya de nuestra vicepresidenta? Mira, ¿Tú cómo es diplomática? Sí, mira, porque es muy importante. Primero, imágenes. Para explicar eso, es muy importante señalar que hay dos momentos claves en la historia de Venezuela en relación al Esequibo. Primero, en 1899, cuando se da el famoso, lamentable laudo arbitral, mediante el cual, a pesar de que Venezuela tenía todos los títulos en relación a la posesión real, al que nos pertenece, el concepto de la posesión real, desde el principio de uti possidetis iure, tenemos todos los títulos. Estamos hablando de los tratados que suscribió España con Holanda y con Inglaterra. Estamos hablando de todas las constituciones que hemos tenido donde se reitera que es el territorio venezolano. Los tratados de reconocimiento de España y Reino Unido, cuando nos convertimos en república, posteriormente es lo usual que se suscriban acuerdos con otros estados para reconocer a la república, y en esos tratados estaba la definición del territorio y allí no hubo ninguna protesta ni por España obviamente y menos por Reino Unido, y a pesar de eso, presentado todos esos recaudos ante el tribunal arbitral, fueron desconocidos gracias a una conspiración que ya se venía fraguando por parte del Reino Unido, en mi opinión, desde 1831, una vez fallecido Bolívar y disuelta la Gran Colombia. A partir de allí ellos iniciaron ese plan. Y posteriormente el otro gran momento es cuando Venezuela recupera su derecho histórico a demostrar que el territorio Esequibo es venezolano. Eso sucede en 1962 a 1966, cuando justamente el embajador el ministro Marco Falcón Briceño presenta en Naciones Unidas todo un alegato extraordinario, histórico, porque hace un recuento muy sucinto sobre la causa venezolana, pero las pruebas, la conspiración que hubo, y allí en pleno debate, la Asamblea, la Comisión Especial de Descolonización entiende que es necesario que Venezuela y Reino Unido se sienten a conversar y Reino Unido acepta, porque fue tal la contundencia que tuvo que reconocer que Venezuela tenía razón en defender sus derechos históricos sobre el Esequibo. Es un momento muy importante. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Ginebra? Para poder entender y explicar la pregunta que tú haces para los que son fan de tu programa, que son muchos. El Acuerdo de Ginebra es un acuerdo suscrito entre Venezuela, Reino Unido y Guyana, la Guyana británica, donde específicamente se establece un mecanismo importantísimo, un mecanismo vinculado exactamente al establecido en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que establece para evitar un conflicto en materia de paz y seguridad, los estados se comprometen a utilizar los métodos diplomáticos, y al final se señala el del orden jurídico, jurisdiccional. Incluso se establece que inclusive se puede llevar el tema a espacios regionales, como por ejemplo la CELAC, para mencionarlo. Pero además se señala una cosa que es muy importante, que la solución en cualquiera de esos mecanismos utilizados de orden diplomático jurisdiccional deben ser absolutamente en el marco de una resolución
compartida, satisfactoria, práctica entre las partes. Evidentemente el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra obliga a Guyana y obliga a Venezuela a sentarse, a hacerlo a través del diálogo. Sin embargo, Guyana siempre ha sido reticente porque no es Guyana. A través Guyana, Reino Unido y ahora las transnacionales petroleras son las que están detrás de esa reticencia de Guyana para resolver un conflicto que pudo haberse resuelto hace muchos años. Simplemente basta de sentarse Venezuela y Guyana a conversar y decidir de acuerdo a los títulos qué es lo que le pertenece a cada uno. Buscar una solución práctica tal cual lo dice el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué es lo que sucede a partir de 1815? A partir del 1815, una etapa que todos conocemos. Recordemos que fue el año cuando Estados Unidos, con todo ese historial de ocupación, de invasión, de dominio que tiene en el mundo, 800 y tantas bases militares repartidas en el mundo, acusa a Venezuela, califica a Venezuela de ser una amenaza y lanza una estrategia, y dentro de esa estrategia está obviamente obligar a Venezuela a ir a un tribunal internacional cuando Venezuela decidió históricamente, como recién lo decía por cierto la vicepresidenta saliendo ya de La Haya, ella decía desde 1899 Venezuela tomó una decisión histórica, no existía el chavismo, no existía. Me interesa, Ilenia, algo porque tú eres diplomática de carrera. Sí. Y estás en la comisión y estás trabajando todos estos temas, inclusive con nuestra vicepresidenta también, que hay que enviarle un saludo a ella, a toda la comitiva. Respeto absoluto a ella y a su comité. Trabajo hasta la madrugada. No solamente es eso, tú sabes lo que es que las negociaciones de ese tipo te cargan mucho, porque escuchar sandeces, escuchar la perversión, la frialdad, ella lo decía ahorita, escuchar las mentiras, y de alguna manera tratar de vulnerar la dignidad de Venezuela, eso tiene un costo, un impacto fuerte, pero también te llena mucha fortaleza defender la bandera de Venezuela, el tricolor, la dignidad del pueblo venezolano. Son sentimientos, porque lo he vivido como diplomática, tienes un peso encima, así como los militares cuando están custodiando la frontera, siempre es un riesgo permanente. Bueno, el diplomático, y en este caso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, siempre con mucho afecto y muchísima admiración por ella, al equipo, por supuesto nuestro presidente, que ha sufrido, bueno, todos los impactos y está frente, firme, fuerte. Bueno, entonces ella rechazaba, lo decía con mucha sencillez, pero también con mucha contundencia, se refería a las mentiras que había diseñado Guyana en relación al referéndum consultivo, porque ella, lo que es vergonzoso para el mundo, mira, hemos recibido muchos mensajes de amigos del mundo, de partidos. ¿Tú estuviste en estos días en México también? Sí, defendiendo. Sí, porque fíjate tú, el Acuerdo de Ginebra, un poco para tratar de ser lo más ordenado posible, el Acuerdo de Ginebra establece que el día para resolver esa controversia territorial debe ser a través del diálogo, del mutuo convenimiento entre las partes, no llevar ningún órgano jurisdiccional, judicial, va a tomar una decisión práctica entre las partes, porque un tercero que está decidiendo. Venezuela siempre se ha negado, de 1899, que un tercero, un órgano jurisdiccional extranjero decida sobre su territorio por lo que vivió. Esa experiencia jamás la vamos a olvidar. Pero además el Acuerdo de Ginebra, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, ya existía Naciones Unidas y ya existía la Corte Internacional de Justicia, y para que Venezuela pudiera ser demandada por Guyana, tenía obligatoriamente tendría que haber sucedido algo que nunca ha ocurrido, que Venezuela aceptara la competencia contenciosa de la Corte. Venezuela siempre dijo no, porque para eso se requiere una carta. Venezuela jamás ha entregado su consentimiento, que es obligatorio, obliga la Carta de Naciones Unidas, obliga el Estatuto de la Corte Internacional, que para que un Estado llegue, tú me vas a demandar a mí,
ley, pero la Corte dice, un momento, pero ella, Ilenia Medina, tiene que establecer en una carta que ella acepta esa demanda y que asume la capacidad jurisdiccional de la Corte. Eso nunca sucedió. Nos tratan de obligar a aceptar a la Corte, la jurisdicción de la Corte, y por ello las dificultades en resolver. Hay un punto muerto que Guyana no quiere entender, que es un problema para ellos, pero también para nosotros. Claro. Y en este momento, ¿por qué y para qué el referendo? Ellos nos demandan unilateralmente. En marzo de 2018, Venezuela, en 2 actuaciones importantes, dice no aceptamos el contencioso de la Corte, muestra una serie de alegatos, y ahorita, cuando nos correspondería, en el marco del proceso, a Venezuela le corresponde presentar su contramemoria en abril de 2024, ya a la vuelta de la esquina. El presidente decide inteligentemente, sabiamente, el presidente de la Asamblea, quiero decir, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decide someter a votación al plenario de la Asamblea si vamos o no a un referéndum, dado que Guyana venía violando los acuerdos y entregando licitaciones arbitrarias que afectaban los derechos de Venezuela. Por eso esa decisión. Ilenia, yo quería ir a una pausa, ¿verdad? Que quiero agradecerte, nos están mandando mensajes de varias partes del país, quiero agradecerle a todas y todos. Esto no es un programa programado, bueno, nosotros lo que tenemos son unos invitados permanentes. Ilenia, te están mandando saludos, porque gracias. Lo que acontece ahorita en La Haya, estás tú dando una perspectiva, bueno, es parte, es diputada, pero también es parte de la comisión parlamentaria por la defensa del Esequibo. Quiero mandar un saludo a Hernán Escarral, al diputado William Fariña, igualmente a Edgardo Ramírez, a los demás parlamentarios, porque hoy está nuestra vicepresidenta en La Haya, pero también hay toda una articulación aquí, porque este 3 de diciembre tenemos que votar, vamos a ir masivamente, pero vamos a una pausa y volvemos. Estamos otra vez activos en esta gran campaña nacional por ir a votar el 3 de diciembre. 5 preguntas. ¿La tenemos por ahí? ¿Tenemos por ahí las 5 preguntas? Porque es importante, antes de empezar, ahí estamos. Vamos a presentar las 5 preguntas, sí, ¿no? Que están ahí, fíjate, y es hoy. Están, vamos a ponerlas rapidito ahí. Fíjate, ¿por qué nosotros tenemos que volver a vernos un ratico esas 5 preguntas? Porque estamos hablando claramente de que si está de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta por esta fraudulenta laudo arbitral. El apoyo en la segunda pregunta al Acuerdo de Ginebra de 1966. En la tercera, ¿usted está de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional? Ahí quiero dejarla, para que usted nos explique. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Ahorita la vicepresidenta en La Haya. Ahorita, eso es lo que estamos haciendo hoy. Parte. ¿Qué es lo que está? Usted como es diplomática. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Venezuela va por tercera vez, solicitada por la Corte y por Guyana, ¿qué es lo que hace Guyana? Guyana utiliza uno de los mecanismos que tiene la Corte pidiendo medidas de protección, señalando que Venezuela hay una agresión, una violación del Acuerdo de Ginebra, cuando jamás Venezuela ha demostrado históricamente que es respetuoso del derecho internacional,
ellos han violado el Acuerdo de Ginebra porque no pueden actuar unilateralmente, lo prohíbe el acuerdo. Cualquier decisión que se vaya a tomar en el territorio o peor en aguas por delimitar e inclusive afectando algunas áreas marítimas venezolanas que no están en discusión, ellos ahora tratan de victimizar, tienen temor ante una decisión que es de carácter interno, que no tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra. Venezuela decide, la Asamblea Nacional decide convocar a este referendo consultivo y Guyana, Reino Unido, Estados Unidos, Almagro, las transnacionales, le temen al modelo político venezolano de participación donde el pueblo puede tomar decisiones porque la Asamblea decide activar el referendo consultivo con esas 5 preguntas donde se ratifica única y exclusivamente lo que ha sido la historia de Venezuela en el marco del Executivo venezolano. Estamos rechazando el acuerdo, el laudo arbitral, estamos ratificando que la vigencia en el instrumento es el Acuerdo de Ginebra, estamos señalando que la Corte Internacional de Justicia jamás la vamos a aceptar como su jurisdicción, rechazamos la violación del acuerdo por parte de Guyana y está el 5º en relación a lo que vamos a hacer en relación al territorio executivo. ¿Qué es lo que hace Guyana? En este momento, Guyana había presentado su planteamiento y Venezuela fue citada para comparecer y escuchar y presentar sus alegatos. ¿Qué decir, Iliana? Este momento, Ilenia, disculpe, Ilenia. Fíjate, en este momento nuestra vicepresidenta está hoy dándole respuesta ante la Corte. Fue a defender los derechos de Venezuela, estableciendo que eso es una iniciativa de carácter interno, con nuestro que es referéndum. nuestra Constitución, en nuestra Constitución, y no de ahorita, de 1899, no fue hecha profesa, sacada de la manga, y Venezuela ya ha hecho 7 referendos, donde se le consulta al pueblo sobre determinadas circunstancias. Por lo tanto, que ellos le teman, ahí está en este momento la vice señalando su opinión sobre la actuación, porque ya ellos han salido del tribunal en este momento. Cuando ella da las declaraciones, ella no señala exactamente lo que se dijo, pero cuestiona las mentiras, la sarta de mentiras groseras, indignantes de Guyana contra la decisión del pueblo venezolano de ir a un referendo. Ellos están pidiendo una cuestión que sería terminar de desmontar la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia no puede desconocer nuestra Constitución, no puede desconocer que somos independientes y soberanos, no puede desconocer el derecho del pueblo venezolano a tomar decisiones colectivas en temas de una importancia trascendental. Ellos pretenden anular, que se levante, que se impida que el pueblo venezolano se pronuncie. Eso no va a suceder jamás, y eso es lo que pretenden hacer, que usted al pueblo venezolano, hombres, mujeres, jóvenes, Guyana, la Exxon, le están pidiendo a la Corte que nosotros no podamos realizar el referendo, que el pueblo venezolano no puede tomar decisiones, y eso es sumamente grave, porque ahí sería, bueno, el desmontar toda la estructura normativa del derecho internacional que se ha venido construyendo con mucho esfuerzo, y evidentemente no lo vamos a aceptar. ¿Cuál va a ser la decisión de la Corte? Mira, ya, por cierto, hay una sentencia, no es una sentencia, es un consultivo. En 2010, la Asamblea General le solicitó a la Corte que evaluara, que analizara la declaración de Kosovo, una declaración unilateral de Kosovo vinculada a Serbia, que eran provincia de Yugoslavia, porque ellos decidieron, de acuerdo a su soberanía, autodeterminación, hicieron una declaración de independencia de Serbia. ¿Qué es lo que dice la Corte en ese momento?
Esa es una cuestión interna. Fíjate, Ahí no hay nada, no puedo hacer nada, porque no afecta ningún instrumento internacional. Bueno, porque los pueblos son soberanos. El factor fundamental del derecho internacional es la soberanía, y la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. No puede, no debe, sería un suicidio de la Corte tomar una decisión que aproveche Guyana de cualquier manera. Serán la ruta de ellos, si es negativa, si es contraria a los derechos del pueblo venezolano, al derecho internacional, ese es un problema de la Corte Internacional de Justicia, no de Venezuela. Nosotros vamos a seguir adelante. Mira, si hay una legitimidad que tiene Venezuela, es que nos convertimos en república, no por un regalo, no por una concesión graciosa de ningún rey aburrido que de Europa se vino a América, no, fue la gesta de valentía, de decisión, de dignidad, de autodeterminación de un pueblo. A nosotros nadie nos va a ningunear ni nos va a impedir que nos pronunciemos sobre un tema que es nuestro, absolutamente nuestro. Allá Guyana que ve fantasmas por de donde quiera, pero los que amenazan no solamente a Venezuela, sino a la región, América Latina, es Guyana pretendiendo que la cuarta flota se sitúe ahí en Georgetown. Eso sí es grave, porque está violando inclusive, Luis, está violando no solamente la Carta de Naciones Unidas, la Acuerdo de Ginebra, está violando la Declaración de La Habana de 2014, donde un presidente de Guyana también la firmamos todos los jefes de Estado en el momento de América Latina y el Caribe, de garantizar que América Latina sea una zona de paz. Fíjate tú que recientemente nosotros fuimos a México, participamos, Patria para Todos, los diputados del PPT, en el seminario del PT de México, y allí se aprobó el seminario del partido. Del seminario del Partido de una Nueva Sociedad que tiene 26 años funcionando, claro. Promovido por el Partido de los Trabajadores de México, y hay 120 partidos de la izquierda del mundo, muchos de ellos son gobiernos, aprobaron, respaldar la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a su homólogo de Guyana a sentarse a dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 para lograr una solución práctica satisfactoria a las partes. Es un hecho contundente y eso hay que darle toda la relevancia que eso tiene. Pero además, Luis, veníamos conversando sobre eso. Hay un grupo de defensores de derechos humanos del mundo que están indignados con Guyana por tratar de impedirle al pueblo venezolano que se pronuncie. Eso es un suicidio, eso es echar por la borda lo que ha sido construido con tanto esfuerzo, y que el pueblo guyanés debería salir, ser el primero a dar el respaldo al pueblo venezolano, porque ellos no tienen esa posibilidad de expresarse. Si hay una sociedad dividida, un pueblo abandonado es el pueblo de Guyana. Eso también se ha denunciado por muchas vías, porque toda esa riqueza la cual está gozando la ExxonMobil, utilizando recursos, extrayendo recursos que no les pertenecen, no permea en el pueblo guyanés, permea en una pequeña élite y en la Reserva Federal Norteamericana, ahí es donde los depositan, una cosa sumamente extraña. Entonces, defensores de derechos humanos del mundo están defendiendo, valga la redundancia, el derecho del pueblo venezolano que por el voto defiendan su soberanía y la integridad territorial. Defendamos nuestra historia, defendiendo lo que somos, de lo que estamos hechos, y eso más bien debería ser respetado y admirado y seguido, repetido por todos los pueblos del mundo, en lugar de la guerra, como está sucediendo en Palestina, por la misma mente. Eso, mira, lo de Palestina siempre hay que tenerlo en cuenta. El autor material e intelectual de la desgracia de Palestina se llama Reino Unido y los sionistas, son los mismos, y quieren repetir esa misma situación en Venezuela. Con Venezuela no van a poder. Fíjate, ahí hay algo importante que usted está hablando ahorita, como es diplomática, y creo que es importante hoy decírselo a la audiencia, es importantísimo de que la Organización de Naciones Unidas fue la que configuró, amigo, el tema con el conflicto que existe hoy entre
el Estado Israel y Israel, Palestina. pues, pero Sí. Israel, porque yo lo pongo así, miren, fíjense, Israel, que se ha posicionado en todas unas tierras, ahí estamos viendo unas imágenes ahorita, de lo que son los tanques, mira, Terrible. todas unas imágenes de la crueldad y cómo se está defendiendo el pueblo palestino, pues. Esos son los Merkava. Merkava es un carro de combate principalmente utilizado por la defensa de israelí desde el principio de la década de 1980. Y a la vez, ahí están los grupos autodefendiéndose. Ahorita hay casi una gran cantidad de muertos con el tema claramente del pueblo palestino. Entonces, fíjate, volviendo a ese tema y esa visión, yo creo que es importante ahorita verlos que la Organización de Naciones Unidas fue la que configuró ese conflicto como usted lo está hablando, claramente. Igualmente el tema hoy con la República de Rusia, que quiero mandarle un saludo afectuoso a la Federación Rusa, y venirnos a lo que es hoy la OTAN contra Rusia, operaciones militares. A mí no me extraña que el tema con Guyana, con la República Cooperativa de Guyana, sea parte de lo que quieren generar un conflicto en la región. Sin duda. Ellos mira, Estados Unidos diseñó junto con Reino Unido, cuando Reino Unido decide salir de la Unión Europea, ¿era para quedarse solo? No, era para retomar su papel de potencia marítima dominante en el mundo junto con sus ex 13 colonias, Estados Unidos. Eso fue un plan, la política del caos, caotizar el mundo para poder ellos nuevamente retomar los espacios de dominación, porque tenían que distribuir, repartirse con la Unión Europea y con China y con los países de América Latina que habían despertado al proyecto bolivariano de la patria grande. Cuando entiende que eso hay que disolverlo, y lo hemos visto desde el año 2015, cómo se inició toda esta historia, no solamente en América Latina, sino también con Rusia y Ucrania, todos los tratados que Rusia firmó con Ucrania justamente para desde el diálogo lograr una resolución fronteriza fue echado por la borda, como lo dijo Angela Merkel. Eso fue para que Ucrania ganara tiempo. Bueno, todo esto es parte del mismo guión, la dominación geopolítica de Reino Unido y Estados Unidos, que son los que realmente son los más beligerantes, los más agresivos. Entonces, Naciones Unidas, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial deciden que los estados, que los territorios bajo administración de las potencias europeas tenían que ser de alguna manera reordenadas desde el principio de la autodeterminación, uno de esos espacios es el territorio palestino, pero con la diferencia, Luis, que a Palestina nadie le preguntó, como nos están preguntando a nosotros, nadie le consultó, ¿quieres compartir ese territorio con el pueblo, con los sionistas, no con los judíos? Es importante recordar eso también. La religión no da derecho a crear un nuevo Estado. Para crear un nuevo Estado hay que tener territorio, población y un gobierno definido. Y en este caso ellos levantaron la bandera de los judíos, o sea, de que es una religión, como los católicos. Así que el mundo católico quiere un Estado, bueno, ahí está el Vaticano. Pero el Vaticano le dieron el siglo pasado un pequeño territorio que no pasa de 500 kilómetros cuadrados, pero ahí se quedaron, menos de 500 kilómetros cuadrados, y ahí se quedaron, no avanzaron. Pero esto sí, el supuesto Israel, gobierno judío, supuestamente, ya los rabinos han dicho no nos representan, han venido avanzando, destruyendo todo el territorio que le tocó a Palestina de acuerdo a Naciones Unidas, lo tomaron. Están todos los colonos, queda solamente unos pedacitos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, pero lo importante que fue Reino Unido, segundo, no le consultaron, no reconocen las resoluciones de Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad ni la Asamblea. ¿Y qué pasa? Este Israel debería ser suspendido. Tú sabes, Luis, que ya Israel hace muchos años ha tenido que ser suspendido de su membresía de Naciones Unidas, llevado a un tribunal internacional y simplemente justifican las masacres
Y es lo mismo que quiere hacer Reino Unido, lo hizo con las Malvinas en 1836, se apoderó, invadió las Malvinas sin más ni más, en plena vigencia, entre comillas, la doctrina Monroe, y ha tratado de hacer lo mismo con Venezuela, solo que hemos sido un hueso duro de roer. Y ahora pretenden... Te invito próximamente, porque esa doctrina está cumpliendo años, pero te invito para que vengas para acá para el programa. ¿Cómo no? Para que nos dé, para que nos dé una profundidad de todo esto que ha causado el imperialismo mundial contra las naciones, contra los pueblos. ¿De verdad? Sí, fíjate tú que, para volver al referéndum, entonces te decía que, fíjate tú que Kosovo tomó una decisión vinculada a Serbia, era parte integrante del pueblo serbio después de la división de Yugoslavia, y decide en un momento dado, declaran su independencia. ¿Qué dice en el 2010 en esa opinión consultiva que le pide la Asamblea General? La Corte tiene dos competencias, la jurisdiccional, la contenciosa de Estado a Estado, y la consultiva, que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad le piden opinión, no es vinculante a la Corte, y la Corte dice, bueno, esa decisión que tomó unilateralmente Kosovo no tiene ningún problema, es una decisión interna de ellos, no afecta no está violando ningún instrumento internacional. Lo mismo, esta es una decisión, el referendo consultivo para que el pueblo opine en paz, para que ratifique su historia en un tema tan determinante como es nuestro territorio, nuestra soberanía, se le está consultando. ¿Por qué? Y yo repito, porque la gente se lo olvida y algunos no sé cómo llamarlo, de mala índole, pretenden hacer ver que es por un capricho electoral. No tiene nada que ver, es porque nos llevan obligados a la Corte cuando no somos parte. La Carta de Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional obliga a que los estados, para que un estado pueda ser demandado, este estado demandado tiene que haber aceptado el contencioso de la Corte. Y eso no sucedió. El secretario general vulneró la Carta de Naciones Unidas, vulneró la Carta, violó el Estatuto y violó el Acuerdo de Ginebra. Entonces, hay un proceso en demanda, hay un proyecto, y Venezuela debe en abril de 2024 pronunciarse. ¿Vamos o no vamos? Porque históricamente ha sido una decisión del pueblo, de las instituciones, que no vamos a repetir la triste historia. No vamos a permitir que la Corte actualice el despojo que nos hicieron en 1899. Hay que preguntarle a la gente, porque un sector muy pequeño dice, pero si tenemos todos los títulos, ¿por qué no vamos? Porque no podemos repetir, en opinión de esta persona que está acá, y la mayoría del pueblo, creo yo, va a decir, no, vamos a ser víctimas del mismo despojo que nos hicieron en 1899. Entonces la decisión correcta de la Asamblea General es, tomando en cuenta que abril del 2024 está a la vuelta de la esquina, tienes que prepararte, te tienes que preparar, no puedes que a media hora vas a preguntarle a la gente. La gente tiene que saber, esa es una decisión que trasciende la competencia del presidente. El presidente necesita tener una visión clara y contundente del pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Y allí, en esas 5 preguntas, se resume, se sintetiza toda la historia del despojo y de la indignidad que han tratado de hacernos pasar, recordando que estamos obligados a recuperar el legado de Bolívar y todos aquellos que murieron en nuestro nombre. Fíjate, Ilenia, yo creo que hoy es importante ese llamado que ha hecho la Asamblea Nacional. Queremos saludar desde aquí al Consejo Nacional Electoral. Tú estuviste la semana pasada, como los demás partidos, tanto de la oposición política como también los del Gran Polo Patriótico, dando ya su adhesión. Está referente informativo activo a nivel nacional. Ya hoy sigue la gente llegando, mira, pero, es una bien bonita. Tú sabes que... Pero vamos a saludar a nuestro presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿vale? A Elvis Amoroso. A Elvis Hidrogo Amoroso y a todo ese equipo perfecto de nuestro Consejo Nacional Electoral.
Bueno, creo que felicitarlos porque en tan breve tiempo, tú sabes que ese es un nuevo directorio y apenas llegaron les tocó asumir, organizar este referéndum consultivo. Ellos reconocen que los trabajadores, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral saben lo que tienen que hacer y evidentemente para ellos le ha facilitado pues el compromiso de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y de ese directorio donde hay de todas las tendencias, o sea que nadie puede sentirse extraño, les tocó esa tarea enorme de montar rápidamente un cronograma y se ha venido cumpliendo. Y por cierto, primero en el marco del cronograma del Consejo Nacional Electoral estaba la acreditación de los partidos, porque estamos obligados a hacerlo, de los partidos nacionales y los regionales, pero también entendiendo ellos, fíjate tú qué bonito, ¿no? Entendiendo ellos que esto era es una campaña admirable, es una fiesta, es reencontrarnos con nuestros ancestros, decidieron que el pueblo venezolano todo, movimientos, personalidades de todo tipo, sociales, políticas, culturales, deportivas, etcétera, el que quisiera adherirse a dar su respaldo al referéndum consultivo, lo han hecho. Y ellos pensaban que eran 3 días, no, se ha extendido, creo que durante toda esta semana. Yo te hago una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Será que está despertando un proceso constituyente? ¿Vale? Sí, bueno, el constituyente originario está activadísimo. Está activado. Sumamente activado, porque la gente decidió, fíjate tú, la gente dice, yo quiero también adherirme. Claro. Porque tú sabes por qué le queda, qué cosa tan bonita. Porque la gente va con su registro, va con su carta, se la sellan y dicen, esto yo se lo voy a mostrar a mis nietos. Porque mis nietos van a saber que yo, fulana de tal, participé. Porque los niños siempre hacen preguntas, entonces me han contado personas muy cercanas que los niños quieren también no solamente presentar su adhesión, sino ir a votar, o por lo menos que les permitan acompañar ese proceso, porque realmente marca un antes y un después en la historia venezolana, y creo que va a ser un hito en el mundo lo que estamos haciendo hoy. Bueno, Venezuela es un referente mundial definitivamente, y el domingo 19 yo los invito a todo nuestro pueblo, hermanos, a participar en el simulacro, porque son máquinas nuevas, recién compradas afortunadamente, son 5 preguntas y todas muy sencillas. Nosotros decimos 5 veces sí por Venezuela. Fíjate, vamos a ir a una pausa, mira. Volvemos con esta visión de conseguirnos todos en unidad nacional. Quiero agradecerle a nuestro Dios, ese Dios eterno que está aquí y que nos inspira siempre a seguir defendiendo, pero también llevando la solidaridad. Es la solidaridad, es la paz, es hoy lo que hace TV Fan, que somos un cañón comunicacional por la paz, apostando por medio de la diplomacia bolivariana de paz con nuestro gobierno. Saludar a nuestro presidente y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, por esa excelente y perfecta labor en la agenda diplomática bolivariana de paz. A todo ese equipo perfecto, a nuestro ministro, nuestro general en jefe Ibrahim Paino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, igualmente a todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestra Universidad Militar, a nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, y todo ese equipo desde lo que es hoy el ser y la formación de un estratega en el ser militar, como lo está haciendo la Universidad Militar, igualmente a la UNEFA. Son esos faros
de formación que están hoy presentes y estarán presentes porque tenemos hoy una visión de lo que es la pertinencia a la patria. Pero también un saludo a todas y todas que nos ven, a ese comunero, a ese artesano, a ese cultor, pero también al trabajador y la trabajadora. Es decir, a la Venezuela hoy que está caminando, que está esforzándose, porque no podemos olvidar que tenemos 930 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas. Ahí la tenemos del 2015 y todo esto no es casual. Vemos hoy, como nos ha explicado nuestra diputada Ilenia Medina, estrategias perfectas de nuestro gobierno, pero también lo que hoy nos corresponde a nosotros, es la corresponsabilidad. Este 3 de diciembre tenemos que ir a votar por el sí con estas 5 preguntas. ¿Qué podemos seguir hoy construyendo en este programa especial con nuestra diputada diplomática del Partido Patria para Todos? Saludar también a la militancia del Partido Patria para Todos, saludarlos a nivel nacional, al Partido Comunista de Venezuela, ¿vale? Saludar igualmente a Podemos, allá está Dialco, ¿vale? Esperemos que me esté viendo, Dialco, pues te toca a ti venir también. Claro, es el gran polo patriótico, está nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón, pero es todo esta militancia, pero también al partido que está en la acera de enfrente, partidos democráticos, que sabemos que están con esto, están declarando, están activos. Esto no es casual, y ahí vemos ahí unas imágenes de la Comisión Especial Parlamentaria, ¿vale? Por ahí estamos, ahí están todas y todos. Ahí aparece usted también, Ilenia. Está ahí nuestro general Pompeyo Torrealba, ¿vale? Esos detalles hoy de lo que es la comisión parlamentaria que está activa por todo el país. ¿Qué podemos nosotros hoy seguir construyendo en este programa con respecto a las preguntas? Hay un detalle con eso, con respecto a lo que ocurrió ahorita en horas ahí, en la Corte de Justicia que estaba, claro, en la Corte Internacional de Justicia que estaba declarando, como vimos en el segmento anterior, estaba declarando la vicepresidenta ejecutiva. Bueno, en primer lugar, podemos repetir lo siguiente. El Estatuto de la Corte tiene diversos mecanismos de actuación en cualquier momento del proceso. Uno de ellos son las medidas cautelares, es decir, que Guyana activó ese mecanismo porque considera muy grave que el pueblo venezolano sea consultado. ¿Cuáles son las preguntas? Primero, le angustia, le molesta, no entiende que el pueblo sea consultado. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Eso es una parte de la doctrina constitucional bolivariana de 1999, la consulta. A ellos les molesta de manera muy particular 3 de las preguntas, de las 5, 3. Primero, sobre el laudo arbitral. Ahí no se está haciendo nada sino ratificar lo que ya sabemos. No tiene ninguna vigencia. Y no tiene ninguna vigencia, Luis, por una cosa muy sencilla. En el ámbito, y ellos pretenden señalar, hay que decirlo, que lo que está vigente, y es lo que ellos le pidieron a la Corte en 2018, que ratificara la vigencia del despojo, que ratificara la vigencia del laudo arbitral, del despojo. Y es importante señalar que el Acuerdo de Ginebra dejó sin efecto, dejó absolutamente sin efecto ese laudo arbitral, porque además de todos los mecanismos que establece, señala sobre el sujeto de la controversia, que es la soberanía sobre el territorio. El laudo arbitral dijo en 1899 el tribunal, ese territorio absoluto es de Reino Unido. En el Acuerdo de Ginebra eso no lo dice, el Acuerdo de Ginebra dice que ese territorio está bajo la disputa de 3 estados y se tienen que poner de acuerdo. Por lo tanto, ningún estado ejerce la soberanía sobre ese territorio, es decir, de acuerdo a la Convención de Viena de Derechos de los Tratados,
el laudo arbitral quedó sin efecto. Por eso es el error fundamental de la Corte haber aceptado la demanda de Guyana por un lado, porque ya sabía con el Acuerdo de Ginebra que ese laudo está absolutamente sin efecto, no tiene ninguna repercusión legal. Entonces ellos pretenden que se neutralice, que se elimine del referendo el rechazo al laudo arbitral, una postura histórica, jurídica, diplomática. Nadie va a lograr, sea quien sea, la Corte Celestial, la Corte Internacional de Justicia, que es Venezuela, imponerle al pueblo venezolano, a la República Bolivariana, una decisión fuera de todo orden, porque la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional se fundamenta en la soberanía, el principio de autodeterminación, y aquí estamos ejerciendo la autodeterminación. La segunda pregunta que a ellos les molesta enormemente es que Venezuela ratifica históricamente lo que hemos dicho: no reconocemos que un tribunal internacional decida sobre nuestra soberanía, sobre nuestra autodeterminación. No lo vamos a aceptar, jamás, sea quien lo diga, porque chocan, pretenden violar el principio de autodeterminación y soberanía, violar la Carta de Naciones Unidas, violar los estatutos de la Corte, violar el Acuerdo de Ginebra. Eso es sumamente grave. Es decir, si la Corte acepta ese exabrupto por parte de Guyana, bueno, no sé, creo que entraría, como lo hemos repetido, en una debacle el derecho internacional, porque la Corte, según la Carta, es uno de los órganos fundamentales para la resolución de controversia. Y el tercero, lo que hemos dicho, si ese territorio es nuestro y el pueblo decide tomar decisiones, bueno, que el pueblo se pronuncie. Entonces, aquí es la autodeterminación y la soberanía que trata de ser violentada por Guyana, y eso no lo puede hacer ninguna corte. Por eso yo coloco el ejemplo de Kosovo. Ellos en ese consultivo que le pidió la Asamblea General de Naciones Unidas a la Corte, díganme si esa decisión de Kosovo está ajustada a derecho. ¿Y qué es lo primerito que le dice la Corte? Está ajustada a derecho porque es una decisión de orden interno. No viola ningún instrumento internacional, y tampoco nosotros los estamos haciendo. Ahora, quien sistemáticamente ha venido violando sus obligaciones internacionales establecidas en el Acuerdo de Ginebra, que además deben ser penadas internacionalmente, como debe ser penado Israel, por eso coloqué el ejemplo, es Guyana. Guyana ha entregado licitaciones arbitrarias y ilegales de hace mucho tiempo, y siempre en la cuarta como en la quinta el Estado venezolano ha utilizado el derecho internacional para elaborar notas de protesta que tienen un valor jurídico. Le advierte a esas empresas que están allí: cuando se decide, ustedes pueden perder sus inversiones, están violando el derecho internacional como lo está violando Guyana. Eso es sumamente importante. Venezuela jamás ha estado muda, el Estado venezolano jamás ha sido indiferente ante las tropelías de Guyana y sus adláteres o sus jefes, porque realmente ellos están actuando como títeres de Reino Unido, de Estados Unidos y la ExxonMobil. Eso es lo que está sucediendo. Pretender desconocer las bases fundamentales del derecho internacional, bueno, es imposible. Para mí, que soy diplomática, me ha tocado lidiar en la OEA en su época y lidiar en Naciones Unidas. Es muy cuesta arriba que la Corte vaya a aceptar esas medidas cautelares que trata de imponer Guyana. Nosotros sí lo podríamos hacer. No lo voy a decir cuáles serían, evidentemente, pero nosotros sí podríamos actuar con fundamento jurídico en el orden internacional. Pero esa es una decisión que el pueblo va a tomar. Claro. ¿Aceptamos o no ir en abril del 2024 a esa corte? Creo que no. Por los tiempos que soplan, me parece que la decisión va a ser casi unánime. Pero fíjate, hay algo muy importante de parte de nuestra nacionalización, nuestro nacionalismo, que nuestro sentimiento. No, y es así, era consulta al pueblo.
Es la consulta del pueblo, como tú lo estás diciendo, y por eso que te agradezco. Es blindada, es una decisión blindada, Claro, incontrovertible, eso. nadie puede tocarla, pero ni con el pétalo de una rosa. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Volvemos, vale, volvemos con esa energía, con ese compromiso, con esa motivación de que el 3 de diciembre todos tenemos que conseguirnos en los centros electorales. ¿Para qué? Para votar 5 veces por el sí, palabra cierta, pues. Y fuera de todo esto, no podemos olvidarnos lo que nos dijo nuestra diputada, que ya el Consejo Nacional Electoral, este próximo domingo, hay lo que es el simulacro, para ver cómo están afinando las máquinas, todos esos detalles. ¿Qué podemos decir hoy en este programa? Que tenemos de verdad el honor de tenerlo usted aquí como balance de todo esto que estamos viviendo, porque esto es historia. Esto es una historia que tenemos para nuestras próximas generaciones, porque nos estamos prácticamente defendiendo nuestro territorio y nuestra fórmula de sobrevivencia. Es decir, esto no es para nosotros, es para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, en primer lugar creo que es importante que en este ejercicio, en este proceso, estamos cumpliendo con 2 aspectos importantes. El derecho a tomar decisiones de manera colectiva y, en segundo lugar, entender que la unión cívico-militar es una realidad, que no solo son nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la que está obligada a defender el territorio, sino nosotros también, y hacerlo con esta fuerza que ha venido arrolladora, que se ha venido dando durante todos estos días. En segundo lugar, le da una fortaleza al modelo político venezolano impresionante. Venezuela ha pasado por muchas etapas durante estos 24 años, 23 años, bueno, 24 con 1999, 24 años, y cada vez más la fortaleza del modelo, pero además de nuestra Constitución. Es una Constitución anticrisis, porque tiene respuesta para cualquier momento que ha vivido Venezuela, y lo hemos demostrado durante todos estos años. Otro de los elementos importantes es que es una prueba importantísima de unidad nacional. Fíjate tú, Luis, ¿por qué? Yo te refería al principio, 1831. Unos meses después de la disolución de la Gran Colombia y de la muerte de Bolívar, comienza el Reino Unido a montar su plan, porque dijo, ya, esta potencia latinoamericana ya no es potencia, murió su gran líder, es un país más pequeño, pero lo más importante es que nos fragmentamos, entramos en unas guerras intestinas. Y por supuesto, tú sabes muy bien cuál es el lema, divide y vencerás. Este proceso tiene de extraordinario que saca lo mejor de nosotros mismos. La unidad nacional no es un problema de partido. Fíjate, ayer sorprendió, y cosa que es importante, no solamente los partidos del chavismo, los movimientos, sino ciudadanos antipartido o no son militantes de partido, inclusive de la oposición, han ido a adherirse. Ayer vi una declaración de la plataforma unitaria que ha estado en diálogo con nuestro gobierno en varios estados, en Noruega, en México, República Dominicana, en Barbados, donde hicieron una declaración adheriéndose, donde ellos decían, sí, el Esequibo es nuestro y vamos a participar. Tienen una visión distinta, extraña, tú sabes, ¿no? Ellos allí, la plataforma unitaria, no sé cómo es que se llama, ellos están respaldando de una manera el referéndum consultivo, y eso es muy importante, que tienen una diferencia extraña sobre la tercera pregunta, si la Corte o no tiene competencia. Hay que decirlo,
hay que respetar las opiniones. Sin embargo, ellos que vienen de la Cuarta República están desconociendo una postura histórica que se construyó en la Cuarta. Nosotros estamos recogiendo, respetando la historia, respetando nuestras constituciones. Ellos se están distanciando porque obviamente está vinculado a cómo ellos se han movido en el mundo. Ellos hasta ahora han actuado en contra de los intereses de nuestro pueblo, pero yo resalto en el marco de la unidad nacional, que es un logro. Luis, que Venezuela en un momento tan decisivo, inclusive los más reacios a los intereses nacionales, este sector, y ayer dieron un paso y de verdad bienvenidos, pues ojalá que sea de corazón, de alma, porque nosotros siempre hemos dicho, todos los partidos tienen derecho a aspirar a ejercer el poder, pero no con violencia. En el marco de la Constitución, todo. Fuera de ella, nada. Todos los partidos tienen derecho a querer, a aspirar a ser gobierno nacional, regional o municipal, pero jamás con la violencia. Nunca traicionando los principios del pueblo venezolano, de nuestra Constitución. Y por eso nos enaltecemos esa decisión de que hayan decidido sumarse también. Por eso este proceso de verdad es extraordinario. Por donde lo mire, nos fortalece como república y como pueblo y a nuestras instituciones. Al legislativo al cual pertenezco por haber tomado esa decisión brillante, al electoral que está haciendo de todo para avanzar para el 3 de diciembre y bueno, y el Ejecutivo Nacional que siempre hay que decir, comandante, aquí estamos. Hoy saludar también al partido Patria para Todos. Además, mi partido. Claro, porque usted está aquí en batalla, bueno, pues el día de hoy... Pero déjame decirte cómo decimos nosotros, o hay patria para todos o no hay Esequibo para nadie. No, bueno, saludarte, ponerte esta pantalla a tu orden. Gracias. Te manda saludos nuestro general Benzi Guerrero, Igualmente. presidente de Tedefan, igualmente el coronel Patiño y todo este equipo perfecto. Mira, nos vamos con nuestra ley del plan de la patria y con nuestra constitución. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Saludar a nuestro Consejo Nacional Electoral, a Amorós, allá a Elvis y a toda la familia del CNE que tienen esta tarea ahora el 3 de diciembre.